poblaciones, ciudad y territorios. Lógicas del habitar, alteridades y resignificaciones de lo político en el siglo XXI. Vamos a escuchar en primer lugar al Sebastián Moreno, economista de la Universidad de Quebec, en Montreal, Canadá, con especialización en economía pública. Fue asesor de la Directora Nacional de Vivienda de Uruguay, director del Plan de Integración Sociohabitacional Juntos, creado por el presidente Mujica para barrios populares de Uruguay. Es gerente del programa de mejora urbana del Gobierno de Montevideo, que trabaja en líneas de infraestructura urbana y organización popular en 40 barrios de la ciudad. Es un honor estar acá y bueno, con orgullo y con mucho gusto tratar de compartir algunas cosas de las que se están pensando y haciendo allá en Uruguay. La idea es un poco tengo la mirada necesariamente uruguaya, que no es siempre generalizable, más allá de que siempre hacemos planteos de que Montevideo y Rosario son dos ciudades muy parecidas. Santa Fe y Uruguay en sí son también dos territorialidades muy parecidas desde muchos puntos de vista, ¿no? Desde lo social hasta lo económico y la estructura productiva y hasta estadísticamente, digamos, hay muchas cosas similares o parecidas, pero también siendo consciente que no es lo mismo y bueno, hablaré desde mi lugar y veremos qué cosas coincidimos y qué cosas no. En muchas cosas que hemos estado tratando de aprender y ver, hemos venido acá a Rosario, hemos ido a otros lugares, en Buenos Aires y otros lugares, pero claro, cuando uno va a ver en Buenos Aires cómo se trabaja el tema del habitar, la vivienda y todo eso, realmente uno lo supera por un lado y seguro, y más allá de algunos puntos en común que se pueden encontrar como problemáticas, básicamente estamos hablando de cosas muy diferentes, ¿no? Incluso en algún momento que estuvimos en Brasil y viendo sobre políticas de vivienda en Brasil, claro, cuando nosotros le hablábamos de lo que hacíamos en Montevideo, lo que hacíamos en Uruguay, nos miraban como diciendo, ustedes pueden trabajar casi que cara a cara con cada uno de los que tienen problemas de vivienda. Y bueno, ellos estaban planteando, no sé, unas plantaciones de vivienda, le decía yo, de miles y miles de viviendas, en donde nosotros le preguntábamos, ¿y esta vivienda cómo se amplía? Y nos miraban, no sé, ahora hacemos las casas y después vemos. Básicamente porque las problemáticas son muy diferentes. Pero bueno, eso tiene pro y contra, tiene algunas ventajas en la manera de trabajar. Y la idea un poco era contarles más o menos qué es lo que estamos haciendo, cuáles son los debates en torno al tema del hábitat últimamente allá en Uruguay. Plantearle, a mi entender, algunos de los problemas o nudos que tenemos y justamente vincularlo con lo que se está planteando acá desde el punto de vista de la descolonialidad. Partiendo de un punto básico que no sé si es consenso, pero es un punto que nosotros estamos tomando como consenso ya, que es cuando hablamos del habitar, no estamos hablando de vivienda, ¿no? No es hacer casas, eso no es el habitar. Habitar es mucho más que eso, incluye obviamente el tema de vivienda, pero no es solamente eso. Lo digo y puede parecer hasta obvio hoy, pero no lo era hace un tiempo, en donde las políticas de hábitat o de vivienda eran construir casas, ¿no? Y bueno, a ver cuál era más eficiente, cuál sea más rápido, cuál era más barata, la localización, pero no más en profundidad que eso. Creo que hoy por hoy estamos en una etapa ya posterior a eso. Nosotros partimos de la base también, y hablando un poco del Uruguay en general, pero sobre todo de la ciudad de Montevideo, en una situación en donde han habido 15 años seguidos de gobierno progresista, en donde se han mejorado muchísimos indicadores, ¿no? Desde lo que era la crisis más grande en la historia del Uruguay, por allá por el 2002, se han mejorado muchísimos indicadores, la pobreza ha bajado notoriamente, el desempleo, todos los indicadores a nivel social, digamos, son... realmente han mejorado muchísimo comparado con lo que estaba hace 15 años, pero hay algunos nudos, algunos puntos que han sido muy difíciles de variar, muy difíciles de cambiar, y que hoy por hoy incluso pueden estar iguales y en un contexto de crecimiento, con lo cual empeora un poco y nos hace pensar si las soluciones por las que estábamos yendo eran las correctas o si hay que modificar. Uno de los primeros diagnósticos que tenemos, que en realidad se comparte con muchas ciudades probablemente, pero que es el tema de la fragmentación social, que muchas veces es vista o representada por la fragmentación territorial.
es decir, las periferias que crecen, las ciudades centrales que se vacían, con dos tipos de segregación: la segregación involuntaria, es decir, no tengo dónde vivir y me voy acomodando en algún asentamiento irregular en la periferia, algún lugar donde el terreno es accesible, sea formal o no; y la segregación voluntaria, que es, que es la proliferación de lo que son barrios privados, o country, que creo que le dicen por acá, pero de esos barrios privados que han estado proliferando, y más allá que en la ciudad de Montevideo eso está prohibido, no sé si fácilmente, pero es posible darle una vuelta a qué quiere decir está cerrado o no está cerrado el barrio, porque no necesariamente tener un muro para poder tener el barrio cerrado, digamos. Básicamente, con seguridad privada en la puerta o en la calle de entrada es fácil de lograr. Y además que en el departamento de al lado de Montevideo no es que estén prohibidos los barrios, entonces estamos hablando de una distancia de media hora entre el centro de la ciudad y el departamento de al lado, en donde efectivamente el tema de los barrios privados ha ido proliferando más allá de las reglamentaciones. Generalmente se ha tenido una mirada para ver qué respuesta se le da a esto de la segregación, a mi gusto muy urbanista, es decir, con un ideal de que el tema de la localización es casi todo, y que si nosotros pudiéramos mezclar, digamos, la población, barrios heterogéneos. Nosotros tenemos el mito uruguayo de la Suiza de América, en donde en los años 50, además de que éramos campeones del mundo, se dejaba la puerta abierta y éramos todos iguales y todos iban a la escuela pública, que tiene mucho de mito, en realidad, tienen cosas de verdad, pero tiene mucho de mito, en donde hay una permanente idea de querer volver a eso, no solo los campeones del mundo, que eso está más lejano, pero hay como una, generalmente y culturalmente incluso, como una necesidad de esa vuelta, a añorar a esos años 50 en donde todo andaba tan bien. Hoy por hoy lo que se ha planteado muchas veces es el tema que si nosotros mejoramos los servicios, si nosotros densificamos el centro de la ciudad y hacemos que la gente no se vaya tanto a las periferias, con eso mejoramos las condiciones, mejoramos las oportunidades, y con la magia, para mí, de la localización, estaríamos llegando a solucionar el tema de la desigualdad y la segregación. En realidad, me parece a mí que es una visión muy corta vincularlo puramente a lo urbanístico, porque en realidad esa ciudad y todo eso que se va creando y va creciendo y va adquiriendo forma, lo viene haciendo porque hay un modelo que va llevando a eso, no lo viene haciendo de manera arbitraria. Una de las cosas que a mí me pareció interesante de esto, de hablar del habitar y la resignificación de lo político en el siglo XXI, porque hay muchas cosas que van muy en conjunto con la mirada que tenemos en cuanto al hábitat y qué quiere decir esto de resignificar lo político en el siglo XXI. Nosotros creemos que esto que estuvimos hablando en la mañana, del tema de la descolonialidad, y hablamos de la geopolítica y las naciones y su lugar en el sistema mundo, en Latinoamérica, es súper importante, pero a mí me parece que está bueno hacer el planteo no desde un nivel tan agregado, sino empezando desde abajo. Es decir, de lo más abajo que hay, que son los territorios, la comunidad, los barrios. Porque ¿qué pasa? Que dentro de los propios estados-nación, dentro de los propios países que hoy tenemos, se reproducen esas lógicas coloniales o dominantes. Es decir, no es, uno dice el Uruguay es parte de los dominados, Europa dominante. Eso en realidad es una simplificación que puede llegar a ser incorrecta, porque dentro del Uruguay o dentro de cada uno de los países hay una complejidad de lógicas que también reproducen lo mismo, que es el tema de la dominación y de los dominados y los dominadores. O esto de la civilización y barbarie, en donde la civilización dentro del Estado-Nación puede estar representada por lo menos hablando del Uruguay, de una idealización de lo que es la clase media, una clase media ya prevista, ¿no? La clase media típica de el trabajo, el auto, la casa, la familia, el perro, que vota, que trabaja 8 horas y que tiene un nivel cultural, ético, que es al cual debemos aspirar, y que es un ideal de clase media muy europeo en realidad, ¿no? Nosotros también desde Uruguay además partimos desde otro preconcepto y otros mitos nuestros que tenemos en cuanto a la famosa Suiza de América, que hace que hoy también de mañana se hablaba, alguien dijo que había estado por toda Latinoamérica y nunca había encontrado un latinoamericano. Bueno, en realidad en Uruguay nos pasa mucho eso, tenemos hasta canciones que dicen no somos latinos, ¿no?
Entonces, esa reproducción de lo que sería, ya hay un ideal de familia, ya hay un ideal de vida, sobre la cual basamos todas las políticas después. Y la barbarie, que son esos sectores populares a los que, bueno, hay que enseñarles y hay que capacitarlos para que trabajen y hay que enseñarles a vivir como vive la clase media. Y hago el énfasis en esto de la clase media porque muchas veces uno se plantea, bueno, sectores populares y la oligarquía, y en realidad, si bien eso es importante, creemos que es mucho más dañino y perverso el hecho de la fragmentación que se está verificando a nivel de clase media y sectores pobres, ¿no? O la famosa, hoy por hoy, demonización de la clase trabajadora. Ahora hay un caudal de gente enorme que ni siquiera son denominados trabajadores. La clase trabajadora o el sector trabajador, muy claro en un modelo en donde está el pleno empleo, en donde hablábamos de empleos industriales y muy clásicos, en donde hay hoy una cantidad de población que tiene trabajo informal, que hace changas, que hace lo que puede, o que no tiene trabajo, que está excluido de todos los sistemas. Y bueno, esos son clase trabajadora, no son clase trabajadora, ¿qué son? Y empieza a verse una división incluso a la interna de lo que uno podría haber llamado clase trabajadora, ante lo que estamos hablando de las clases medias y las clases o los sectores más populares. En ese sentido, lo que nosotros estamos trabajando, hemos trabajado, bueno, desde el plan Juntos, contarlo muy brevemente, que a partir de la preocupación de Mujica cuando asume la presidencia en Uruguay, de bueno, qué estamos haciendo, justamente lo que le estoy planteando con todos estos compatriotas que están viviendo estas situaciones y que no lo estamos pudiendo cambiar, manifiesta la preocupación de bueno, qué hacemos con esto, y se lleva adelante un plan que justamente se llama sociohabitacional, porque no trabaja solamente el tema de la vivienda, sino muchos otros temas que tienen que ver sobre todo con la organización y con llevar adelante la subida de escalones, digamos, y que estos trenes en donde uno muchas veces piensa, bueno, cuál sería el modelo de desarrollo, hacia dónde va el país y quién se va subiendo en esos vagones, estamos hablando de la gente que ni siquiera subió al vagón o que ni se enteró que pasaba el tren. Ahí nosotros estamos planteando esto de lo que puede llegar a ser en el interno de esta nación como la parte dominadora o colonial, muchas cosas que nosotros vemos que eso lo van exacerbando. Desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de las políticas sociales mismo que estamos llevando adelante desde los diferentes niveles de gobierno y del Estado policial. Ahora voy a entrar en detalle de los tres puntos. En cuanto a lo cultural, nosotros estamos viendo muchísimo a nivel de territorio, a nivel de los barrios, una injerencia cada vez más fuerte, una presencia cada vez más fuerte de lo que son las iglesias evangélicas, muy fuerte, en donde ahí se va estableciendo que cada uno tiene lo que merece, cada uno está en la situación en la que Dios lo quiso y solamente Dios lo puede cambiar, en una mirada muy funcional, digamos, a un sistema en donde, bueno, yo no preciso, no nos vamos a organizar para cambiar, porque básicamente depende de cada uno y de la relación que cada uno tenga con Dios. Esas iglesias hoy por hoy en Montevideo, de todo tipo de iglesias, porque en realidad no hay como una línea general, muy distanciado, muy diferente de lo que es la Iglesia Católica, en particular en el trabajo con los barrios, pero que genera, que refuerza el tema de la solución individual a los problemas sociales. Por otro lado, también a nivel cultural, nosotros nos juntamos muchísimo a hablar de los sectores populares, a hablar de los barrios periféricos, a hablar de los problemas de infraestructura urbana, a hablar de los problemas de trabajo, a hablar de los problemas de salud. Y en ese sentido se junta ya sea los intelectuales a través del sistema universitario y las diferentes universidades o grupos de estudio, de investigación, o las élites de dirigentes políticos, que en Uruguay tiene muchísimo de hereditario, porque ya no sé cuántos presidentes de Valle tenemos posibilidad de tener varios presidentes con los mismos apellidos, pero además, si no es el apellido primero, es el segundo. Hay como realmente una herencia entre las clases políticas, de dirigentes políticos que tienen una historia y que el relevo que se ve a veces es generacional, pero no necesariamente es una renovación, porque básicamente hay muchísimas familias uruguayas que siguen en el sistema político dirigencial. Esas élites políticas también hablan de qué hacer con el país, de qué hacer con los pobres, de qué hacer con los sectores populares.
En ninguno de esos espacios de discusión, en ninguno de esos espacios de pienso, de ver qué soluciones podemos llevar a los problemas, están participando hoy por hoy los sectores populares. En parte porque no hay una organización o varias organizaciones con fuerza, con voz, que sea escuchada, voz tienen, pero que sea escuchada, y que eso no está siendo fomentado, digamos, en muchos casos por temas culturales, porque hay hasta desde el discurso hay sí una tendida de mano, pero después en la práctica, en el hacer, eso no se ve reflejado. Está el tema de la meritocracia, más allá que algunos explícitamente lo plantean como algo positivo, que tendrás de acuerdo a lo que te esfuerces, y siempre sacando un ejemplo, ¿no? La casuística, porque a mí nadie me regaló nada, y yo nací en casa pobre, y mira ahora cómo estoy, entonces todos pueden. Aparte, cuando en el discurso también se critica, desde otro lado se critica el tema de levantar esto de la meritocracia, se critica desde el discurso, pero después en la práctica, ahí tengo mis dudas que se lleve adelante. Entre otras cosas, esas élites llevan adelante, plantean, planifican, entre otras cosas, políticas sociales. Es decir, ¿qué hacemos con todos estos sectores que han sido llamados hasta desclasados? ¿Qué hacemos con todos estos? Bueno, políticas sociales. Políticas sociales que son mitigadoras, ¿no? Políticas sociales que son, bueno, tenemos un sistema que está excluyendo y por lo menos que no se mueran de hambre. Políticas sociales que en muchos casos tienen una mirada hasta de la culpa, ¿no? Me siento culpable, hay que hacer algo porque me siento culpable. Pero que no son transformadoras. En parte porque se trabaja sobre la consecuencia, ¿no? Nosotros, y no sobre la causa. Nosotros en el caso en particular del Plan Juntos, se trabajaba en muchas cosas, pero en particular en el tema de la mejora de vivienda, ¿no? Viviendas que no tienen baño, viviendas que son peligrosas para la salud, viviendas que están a punto de incendiarse, viviendas que no pueden estar en las condiciones que están, criando 6 niños en una cama, ese tipo de problemas. Y nos decían que, bueno, la política de vivienda, eso no es una política de vivienda, eso es mitigar. Y es verdad, pero también mitigar son los programas de empleo protegido, también mitigar son las transferencias monetarias para que la gente pueda comer, también mitigar todas las políticas sociales en general, hoy por hoy, por lo menos en el Uruguay, son políticas mitigadoras. Son políticas que trabajan las consecuencias y son políticas que no trabajan las causas. Pero en particular trabajan las consecuencias de una manera especial, trabajan las consecuencias de manera individual, con programas y transferencias monetarias que son individuales, es decir, para la familia tal, para la familia tal. Eso es la focalización de las políticas sociales en cuanto a vos te toca y a vos no te toca. Incluso nosotros tenemos algún índice de carencias críticas allá que se le llama, para que la gente entienda que es la matemática la que define. Entonces, meto todos tus datos en esto mágico que es un algoritmo, y me da la conclusión si te doy la tarjeta, la transferencia o no te la doy. Además, no haciéndome cargo del que dice ese algoritmo, que no es público. Entonces la gente dice, no me dieron la tarjeta, allá tenemos una tarjeta Uruguay Social, que no sé si acá es lo mismo, pero la tarjeta Uruguay Social, que es una tarjeta que todos los meses se le carga un dinero de acuerdo a la composición familiar y eso, pero para tener esa tarjeta hay que pasar este algoritmo, y la gente después me dice, no me dieron la tarjeta porque tengo tele, no me dieron la tarjeta porque tengo techo, o no me dieron la tarjeta por tal cosa, que en realidad suposiciones incluso que va yendo la gente, o que no están tan alejadas de la realidad. Pero esa focalización de las políticas es a nivel familiar o a nivel individual, incluso cuando hablamos de capacitación, cuando hablamos de los trabajos, del trabajo protegido, que dura 8 meses por un sueldo menor al salario mínimo, porque decimos que es un programa socioeducativo, no es laboral, llevando a lo individual el problema, o incluso a sectores, ¿no? Políticas para, por ejemplo, la población afro, o políticas para las madres embarazadas, pero claramente por sectores de poblacionales, y donde nos estamos olvidando algo fundamental, que es el territorio, que es la comunidad, que es la comunidad que se organiza, que tiene historia de organización.
no todos los sectores, por tener las mismas estadísticas poblacionales o indicadores socioeconómicos, son iguales, y nosotros mantenemos como una especie de modelo raviolera, le decimos nosotros, en donde las políticas sociales tienen estas características, estés donde estés, y ahí nos estamos perdiendo un gran potencial que ahora va a pasar un poco a detallar como para adelante. Y el otro tema que estamos viendo también, que justamente va contra esto que estamos hablando de la descolonialidad, que yo le llamo estado policial, pero que en realidad es un estado policial que va apareciendo y no porque sí, no de manera arbitraria. En Uruguay, en particular en Montevideo, pero no solo en Montevideo, los indicadores de violencia, los indicadores de crímenes violentos, de delitos violentos han estado aumentando en los últimos años, justamente en contradicción con los indicadores sociales, ¿no? La típica de cuando los indicadores sociales son horribles, entonces la violencia aumenta o los delitos aumentan. En Uruguay está pasando al revés. Los indicadores sociales mejoran y los crímenes violentos y la violencia empeora. En ese sentido hay hoy por hoy, más allá de que lo quisimos negar nosotros, e incluso hablando de Rosario como ejemplo de cosas que no se debían hacer, planteado desde la visión montevideana, hoy por hoy estamos en situaciones en donde la cifra, por ejemplo, de homicidios anuales de Montevideo es más alta que la de Rosario. Estamos en situaciones en donde el crimen organizado, y en particular a partir del narcotráfico, es algo presente, claro, y que modifica hasta incluso, debería modificar el diseño de políticas sociales y modifica incluso la práctica profesional, la práctica social, la práctica en los barrios. Se modifica a la fuerza, no necesariamente porque se haya estudiado cómo reaccionar a esto, sino porque en la práctica esto sucede y esto va haciendo que se modifiquen nosotros llamamos a una asamblea barrial y viene toda la gente a la asamblea barrial y a la vuelta de la asamblea barrial le desvalijaron la casa a algunos para que no vayan nunca más a la asamblea barrial. O en otros casos convivir con el narcotráfico, ahí vienen todos los dilemas éticos de qué hace, se denuncia, no se denuncia, bueno, todas las cosas que se ven en el día a día, pero eso ha estado claramente empeorando, en particular en Montevideo, pero no solo en Montevideo, y eso también va generando una presión hacia lo contrario de lo colectivo o lo comunitario. Eso va generando una presión hacia me encierro, hacia me salvo yo, hacia, en todo caso, si lleva a lo comunitario, es a partir de una organización del propio crimen organizado, es decir, en algunas ciudades de Montevideo existen hasta los merenderos financiados por el narcotráfico, ¿no? Entonces, la propia seguridad en el barrio, muchas veces los indicadores de violencia que bajan o de delitos que bajan no es necesariamente un buen indicador, porque eso quiere decir que ese territorio está dominado. Incluso desde el punto de vista de unas estrategias del Ministerio de Interior, se han llevado, no sé si por gusto o no, pero se ha llevado a que en algunos territorios en donde había delincuencia, donde había violencia por peleas por territorio, digamos, eso ha bajado, pero porque alguien ahora, a partir de la intervención del Ministerio de Interior, pasa a tener el monopolio, entonces tranquilizamos. Pero eso genera así una presión muy fuerte a partir de todo lo que es la población, en realidad no la que lo sufre más, pero sí la que lo ve más, ¿no? A partir de los medios de comunicación que lo muestran una y otra vez, porque además genera rating, no es de maldad de los medios, no es que sean malos, es que eso alguien lo está consumiendo. Y a partir de ahí se genera mucho más fuerte el tema de la fragmentación. Entonces, en los propios barrios en donde convive clase media con estos sectores populares, están, bueno, los chorros y nosotros, los buenos y los malos, que hace que, bueno, todo esto es funcional a, efectivamente, un sistema que no quiere que estos sectores populares se organicen, que no quiere que estos sectores populares puedan tener voz y propuestas transformadoras, porque así mantenemos el sistema tal como está. Incluso eso va en conjunto. Yo hablo de lo cultural, las políticas sociales y el Estado policial, pero es más, hay muchas cosas en común, digamos, estamos hablando a veces casi de lo mismo. A nivel general, nosotros se hablaba mucho del pueblo, ¿no? El pueblo, la palabra, o lo que quiere decir el pueblo, ¿no? Los años 40, los años 50, los años 60, el pueblo, los años 70. Hoy hablamos de la gente. Eso no es menor, hoy hablar del pueblo es
ser sesentista, es tener boina y barba, boina no tengo. Y entonces hoy se habla de la gente, y eso lo que hace es que justamente la gente, ¿qué es la gente? No está tan claro qué es la gente, lo que sí está claro es que es una masa innominada y no organizada, y por lo tanto con voz no escuchada, y por lo tanto no llevamos adelante políticas transformadoras porque no lo sentimos como necesario. Incluso en algunas, yo había hecho en facultad ya algunos trabajos sobre Platón y su república y sus ideales de república, en donde la interpretación arrogante, yo tenía 19, 20 años, ¿no? Era, bueno, básicamente había que entregar algo a los que se nos vienen arriba. Entonces, bueno, en nuestro caso puede llegar a ser, bueno, que coman, que tengan algún trabajo, que tengan algo para que no se nos vengan arriba y mantener nuestro lugar de poder. Porque en realidad, en esto de la resignificación de lo político, la clave, creo yo, pasa por volver a esto de la realización del yo en el nosotros, ¿no? ¿Quién iba a decir que la resignificación en el siglo XXI era esta? Pero básicamente creo yo que es esta. Ahora, esto no es, y no se lleva adelante con arengas, o con eslogan, o con vamos arriba, que somos toda una comunidad, somos todos buenos, o con el voluntariado que viene y ayuda los sábados a la gente que tiene problemas, o carenciados, o los vulnerables, como se le dice, vulnerables somos todos, pero sí están con sus derechos vulnerados. Entonces, en realidad yo creo que la clave pasa por varios aspectos, pero un punto principal es poder trabajar a nivel de los sectores populares sobre las causas. Es decir, nosotros podemos hablar de los sectores populares y decirle que se organicen, ¿no? Organícense y vengan, que nosotros los escuchamos, pero tienen que estar organizados porque si no es un caos. Eso es demagogia, porque básicamente organizarse no es así, bueno, nos juntamos gente y nos organizamos y bueno, ya tenemos grupo y ahí llamamos al Estado. En realidad pasa por las tres líneas, ¿no? Un gobierno que planifica y diseña, un Estado que implementa, pero un pueblo que actúa y que está en la acción. Para eso hay un punto clave que no lo hemos sabido llevar adelante, que es el tema de la confianza. Nosotros siempre estamos hablando de la confianza del pueblo en las instituciones, de la confianza del pueblo en el Estado, y trabajamos sobre eso, trabajamos para tener un Estado más transparente, un Estado más creíble, un Estado más eficiente, pero no estamos trabajando al revés, que es en la confianza del Estado en la gente, la dije yo, la confianza del Estado en el pueblo, la confianza del Estado en las organizaciones populares. Entonces, ¿qué pasa? Como propuesta, como aprendizaje de lo que hemos llevado en Uruguay en estos 15 años, estamos ahora proponiendo de dar un paso más, que es la profundización democrática, es decir, llevar adelante políticas que estén vinculadas al territorio y que estén vinculadas no solo en la mejora urbanística, que es la más fácil de ver, sino que estén vinculados en todos los aspectos que se vayan priorizando en cada uno de los territorios en donde se vaya a trabajar. Además de lo masivo que tiene que ser, con lo cual el esfuerzo presupuestal que tiene que estar. A mí siempre me hablan de prioridad, y esto es prioridad, aquello es prioridad. Yo soy economista y por deformación lo primero que hago es mirar las líneas presupuestales y después te digo, bueno, si vos me dijiste que esto era prioridad, pero no hay plata, entonces no es prioridad. Eso básicamente pasó con el impulso del plan Juntos inicial del presidente Mujica, en donde se hizo, bueno, esto es prioridad, tiene que ser prioridad, pero no había un presupuesto que lo respaldaba, por lo tanto no fue prioridad. Entonces, además de la priorización presupuestal, necesariamente un cambio de mirada que trabaje con la población organizada. Y la población organizada que tiene sus formas de organización y que el Estado tiene que saber verlas, tiene que saber respetarlas y tiene que legitimarlas. Y no es la organización de la población como dice el Estado que tiene que ser. Con una comisión, con un tesorero, con un vocal, con un suplente y con la personalidad jurídica. Y que después los capacitamos a la gente para que sepa qué es un tesorero, para que vea cómo funciona, para cómo hay que llevar los libros. Entre la participación que hoy por hoy se da, porque existe la participación, no es que no exista,
Uno de los ejemplos para mí, como un primer ejercicio podía estar bueno, para esta altura ya nefasto, hablando de Montevideo, que es el tema de los presupuestos participativos, donde encontramos a la gente votando si se pone un semáforo, donde encontramos a la gente votando si hay que eliminar un basural. Esto es literal, digamos, o sea, es decir, si a través del presupuesto participativo no sale la eliminación del basural, quiere decir que el pueblo decidió tener el basural, ¿no? Entonces, ese tipo de participación distrae, y ese tipo de participación no genera nada desde el punto de vista de transformaciones, que hay que profundizar si estamos hablando realmente de transformaciones. Entonces, el planteo de poder trabajar con la organización reflejando lo que hay y las diferentes organizaciones que hay a nivel territorial. Organización puede ser sí comisiones de vecinos, organización pueden ser comisiones administradoras de complejos habitacionales, organización pueden ser clubes deportivos, organización puede ser grupos de vecinos, organización pueden ser 2 o 3 vecinos que están llevando el barrio adelante, y todos esos no necesariamente están de acuerdo, no necesariamente tenemos que pedirles primero pónganse de acuerdo y después vengan al Estado a pedir, no ese es el planteo, no es vengan al Estado a pedir y el Estado decide si da o no da, es realmente aprender desde el Estado a cogestionar las políticas a nivel territorial como única manera de poder doblegar esto de los dominados y la dominación, porque muchas veces planteando desde el propio Estado que estamos trabajando por la emancipación o por el empoderamiento, pero el empoderamiento o el poder te lo doy yo desde el Estado, la emancipación te la doy yo, no estamos hablando, creo yo, de lo mismo, después terminamos con las palabras entreveradas y a veces pensamos que hablamos de lo mismo y no estamos hablando de lo mismo. Entonces, si queremos volver, me parece a mí, a esto, a la idea de que la comunidad se realiza o que la sociedad se realiza a partir de la realización del yo en el nosotros, entonces tenemos que hacer cambios muy fuertes en cómo se viene llevando adelante desde los diferentes estados, de los diferentes niveles de trabajo. Nosotros venimos haciendo algunos pequeños ejemplos ahora desde el gobierno de la ciudad de Montevideo con un programa que es reciente, que se llama Programa Mejora Urbana, en donde a través del trabajo con los vecinos organizados vamos definiendo no solo, pero no solo las mejoras urbanísticas necesarias, prioritarias, sino a partir de ahí lo que va surgiendo en cada uno de los territorios. Y no solamente el tema material, no solamente el tema trabajo, no solamente el tema casa, sino otras cosas que también tienen el mismo valor, que son desde el valor simbólico hasta el desarrollo cultural. Nosotros estamos hablando de que en los barrios periféricos siempre hablamos de, bueno, vamos a hacer una plaza para que los gurises jueguen, vamos a hacer una policlínica, es más o menos el mismo modelo en todos lados. Nunca hablamos de hacer teatros, nunca hablamos de realmente llevar infraestructura cultural de calidad en la periferia. Armamos bibliotecas en donde en algunos casos la parte visible del edificio puede llegar a estar muy buena, puede llegar a ser de valor como en cualquier otro lado, pero después terminamos en una biblioteca con libros donados, entonces empezamos a pedirle a la población que done libros para poder llevar a la periferia a esa biblioteca, cuando en realidad, ¿por qué esa biblioteca tendría que tener libros donados y otras bibliotecas o otros lugares a nivel central no? Entonces, la misma importancia a nivel cultural, la misma importancia a nivel ambiental, la misma importancia a nivel laboral y a nivel de la infraestructura urbana, tenemos que llevar a impulsarla, pero a partir de lo que va surgiendo y a partir de lo que va saliendo en cada barrio, reconociendo que cuando el Estado empieza a trabajar en esos barrios, no empieza la historia ese día, no es el día cero, sino que hay historia y que hay que reconocer esa historia y de repente empezar a trabajar a partir de esa historia y de lo que existe ahí. Entonces, a mí lo que me interesaba mostrar era un poco esto de cómo nosotros generalmente nos ponemos a hablar de geopolítica y ponemos a hablar de Estado y hablamos de muchas cosas que son muy valiosas a nivel general, pero que tenemos que tener cuidado porque estamos reproduciendo lo mismo a nivel interno en nuestros propios estados. O sea, nosotros hablamos de Uruguay como generalización. ¿Qué quiere decir Uruguay? ¿Uruguay para quién? ¿Qué Uruguay? ¿Qué tipo de Uruguay? El sector productivo agroexportador, el sector industrial, lo poco que queda, lo poco que hay, el sector de servicios, los que no tienen trabajo, ¿quién es Uruguay? En ese sentido, la mirada tiene que ser no de inclusión, como se ha venido llevando adelante en cuanto a las políticas sociales, porque eso implica incluirse a un modelo preestablecido de lo que debería ser, sino de integración, y además la integración apuntando no solo a que los sectores
pobres se incluyan o se integren, sino que no se desintegren, por decirlo de alguna manera, aunque no es la palabra, los sectores de repente desde el punto de vista además de la oligarquía, o sectores poderosos, o sectores con poder económico. No para volver a esa famosa Suiza de América, sino para reconocer en el justo valor justamente los valores que hay a nivel social y que no se están aprovechando. Hemos tenido y tenemos a nivel político, no importa el sector o el partido político, estas discusiones en cuanto a que se llegan a través de las políticas sociales que antes no existentes, en cuanto a, bueno, esto lo habrán escuchado en todos lados, esto de mantener vagos, o qué cómodos que están, porque esa plata que me sacan de mi sueldo va para ellos, y que andás a ver qué hacen, o toman cerveza, o se compran la tele, o están los carteles en los ranchos de madera, lo vi. En los ranchos de madera, los carteles de DirecTV y todo eso, ¿cómo hacen eso primero que la casa? Bueno, en realidad eso primero es desconocer, no entender las situaciones para poder modificar. Tenemos que llevar a eso adelante. Entonces, básicamente es eso, es poder llevar profundizar el tema de la confianza desde el Estado en los sectores populares. En segundo lugar, vamos a escuchar a Oscar Madoeri, licenciado en Ciencia Política por la UNR, máster en Ciencias Sociales por la Flaxo, doctor en Ciencias Sociales por la UBA, postdoc en Ciencia Política por la Universidad Federal de Río Grande do Sul, investigador principal y profesor titular de la UNR, director del Centro de Estudios de Desarrollo y Territorio de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la presencia. Gracias, Roy, nuevamente por tu invitación. Y un gusto compartir este panel con Enrique, que a quien lo conocía de mente y ahora tuve la suerte de conocerlo personalmente. El título de este panel habilita varias cuestiones, ¿no? Yo voy a tomar dos ejes que están ahí presentes, la cuestión del territorio y la resignificación de lo político. Y básicamente compartir unas pocas ideas con ustedes. Yo partiría de una tesis, que no es propia, obviamente, que nosotros la trabajamos con nuestros grupos de trabajo, de investigación, que es que el pensamiento latinoamericano resignifica lo político desde el suelo, desde el territorio. Y esta me parece una idea central en los tiempos que corren. Es una idea histórica, pero de una notable vigencia en el siglo XXI y en condiciones de orden civilizatorio neoliberal, sin duda. Esto de resignificar lo político desde el suelo es, en primer lugar, plantear que todo pensamiento está gravitado, está contaminado, diría Rodolfo Kusch, por el suelo que se habita. Esto, para que tomemos dimensión, es un punto de partida bien distinto a la idea del pensamiento universal, neutral, aquel cielo de ideas que más allá del momento histórico y del lugar geográfico que el sujeto habite, ese cielo de ideas es como que se reproduce permanentemente y de manera similar. Pensar que el pensamiento está contaminado por el suelo es que hay un punto de partida que orienta mi pensar y por ende mi actuar. Y hay algo de lo que el compañero venía diciendo recién en su exposición que tiene que ver con esto. El punto de partida es el estar situado en un suelo y en el marco de una comunidad. Entonces también, a diferencia del pensamiento, a trazo grueso lo estoy diciendo, dominante, del yo pienso, es el nosotros estamos aquí. Y esto obviamente está en esa matriz fundante del pensamiento latinoamericano, de este mirar desde un lugar, desde un domicilio existencial, desde donde ordenamos, desde donde miramos y ordenamos el mundo, desde donde proyectamos. Tiene una serie de connotaciones. Yo me voy a detener en dos o tres solamente. Kusch, nuevamente, decía el problema de construir una nación sin patria.
¿El problema de quién? El problema de las clases dominantes argentinas, el problema de las oligarquías, el problema de civilización y barbarie. Si la barbarie está acá, en nuestro suelo, y quienes surgen de este suelo como comunidades, como pueblos, como gauchos, como criollos, como pueblos originarios, la civilización hay que traerla de afuera y por ende hay que crear no solo un sistema educativo, sino un sistema institucional que traiga a la civilización anulando lo propio. La aventura moderna, si algo ha hecho históricamente, es anular toda referencia situada. Esto comienza allí, comienza antes en realidad con el proceso de conquista y colonización de América, se traduce en nuestras clases dominantes, pero el problema es que no lo termina de anular porque los pueblos resisten y resisten desde los territorios, resisten de aquellos elementos de arraigo que implican una historia, una memoria, una identidad. Así como en su momento era la resistencia de los caudillos federales, hoy eso se traduciría, permítanme esta rápida conexión con memoria, verdad y justicia. Es decir, con causas que las generaciones contemporáneas tomamos, sobre todo causas populares, que tienen que ver, hay una memoria, hay una verdad histórica que los pueblos la reinterpretan de una manera y hay un sentido de justicia que se defienden en toda circunstancia. Es decir, las lógicas de denominación anulan referencias situadas, anulan la espacialidad de lo social. Las resistencias populares no exclusivamente, pero sí fundamentalmente construyen tramas comunitarias en los territorios de vida, es decir, construyen desde sus suelos. La segunda falacia, o sea, construir una nación sin patria es romper una lógica, una experiencia popular, que como diría Carlos Cullen, reconoce un suelo, se identifica con una comunidad, defiende una patria y construye una nación. Es hermoso esto que dice Carlos Cullen. Esa es la experiencia de los pueblos. Reconoce un suelo, construye una comunidad o se forma parte de una comunidad, defiende una patria y proyecta una nación. Por ende, construir una nación sin patria es hacerlo sin memoria, sin registro histórico, bueno, sin todo esto que... Y esa es la tensión, una de las tensiones históricas entre lo oligárquico como condición política y lo popular. Otra, también de estos autores, es la falacia del desarrollo sin etos, es decir, de ascribir a procesos, a fórmulas, a modelos de desarrollo que desconocen el etos. El etos, como diría Scanone, no es más ni menos que la forma como siente, vive, proyecta una comunidad, un pueblo. Hacer un desarrollo con valores, con parámetros, con registros que no son los propios, con la supuesta ilusión de que todo pueblo, toda comunidad, toda sociedad camina hacia lo mismo. Lo que suelen hacer las lógicas dominantes es pretender igualarnos en el punto de llegada. Todos podemos llegar a ser un país desarrollado, como por ejemplo, elijan el que ustedes prefieran, Alemania, Noruega, Estados Unidos, Japón. Podemos ser como ellos. Sin embargo, ese ser como ellos implica ascribir a lógicas de construcción de ese camino de desarrollo que anulan lo propio. Esa es la falacia del desarrollo sin etos. Lo que el pensamiento popular latinoamericano plantea, y a mí me parece central esto como mensaje, es que no hay que igualarnos en el punto de llegada, sino reconocer nuestro punto de partida. Nuestro punto de partida no es el mismo de Noruega, de Japón o de Alemania. Como no es lo mismo, tenemos que buscar mecanismos de construcción política que den cuenta de esa propia historicidad, de ese universal situado, de esa propia particularidad que nuestras comunidades tienen. Y esto está presente en nuestra historia, está presente de manera, yo creo que muy potente. En un encuentro similar, también organizado por Roy hace unas semanas, me tocó exponer sobre las organizaciones libres del pueblo. Y releyendo entonces aquella letra de Perón, aparecen cosas muy fuertes, porque Perón decía que
El proyecto de transformación nacional tiene 3 pilares: el Estado nacional, el Gobierno nacional y las organizaciones libres del pueblo. El Estado nacional es toda la institucionalidad que creamos, que crea comunidad, que fortalece lazos, que crea territorios. El Estado avanzando con sus obras, avanzando con sus instituciones para llevar todo aquello que tiene que ver con la integración de la nación. El gobierno haciéndose cargo de las instituciones del Estado y conectando con las organizaciones libres del pueblo. Y las organizaciones libres del pueblo que no operan bajo la tutela del Estado, por eso son libres. Y son del pueblo porque el sujeto histórico de la construcción de un proyecto alternativo de nación es el pueblo. Y eso es una categoría que en la academia, yo vengo del mundo académico, no la tenemos incorporada. Pareciera que hablar de pueblo es hablar de algo difuso, de algo que no tiene entidad epistemológica o entidad académica suficiente como para ser planteado. Sin embargo, las opciones históricas que nos atraviesan a los latinoamericanos en general y a los argentinos en particular, siempre están en función de las élites que dominan, que nosotros las denominamos oligarquías, y los pueblos que resisten y que en determinado momento, cuando esa síntesis con Estado y gobierno se proyecta, se avanza en los procesos de adquisición de derechos, de conquistas sociales, de justicia social, etcétera, etcétera. Y hay algo más en esto que me parece decir para ya ir concluyendo con la idea de lo territorial. Cuando uno mira la historia argentina y ve los procesos, los momentos históricos donde las clases dominantes, oligárquicas, han gobernado, no vamos a encontrar nunca indicadores de inclusión social. Nuestras clases dominantes son expulsivas. Uno no conoce en detalle cómo operan las clases dominantes de otras realidades, pero me atrevería a tirar, por lo menos como hipótesis provocativa para defender esta idea, que puede haber en otro tipo de sociedades momentos donde las clases dominantes incluyen a los sectores sociales porque los necesitan para su lógica de reproducción. Por ejemplo, es lo que pasaba con los estados de bienestar o con los capitalismos industrial inglés en su etapa madura, que incluye a los sectores, porque la clase burguesa necesita del proletario para reproducir su circuito económico y su tasa de ganancia. La oligarquía argentina no viene de una lógica productivista, viene de una lógica rentista, históricamente. Pero esto no es solo 1880, es ahora, es Macri presidente. La misma lógica de reproducción especulativa y rentista, con lo cual excluye, con lo cual no es que falló el modelo económico, por eso aumentó la pobreza. Va a aumentar la pobreza y la exclusión porque ese es su modelo de reproducción económica. Las oligarquías excluyen y el pueblo o los pueblos resisten, y la categoría es válida como análisis político porque la idea de pueblo remite, en términos de Dussel, podríamos decir al bloque social de los oprimidos, a todos los que carecemos de algo, porque implica simbólicamente un nosotros, porque implica un nosotros de resistencia y porque implica que ese nosotros resiste desde una identificación geocultural que es el suelo y la historia de donde venimos. Por eso es un concepto fundamental para la acción política. Y termino. ¿Por qué amplía la mirada territorial, comunitaria, popular, el campo de lo político? Porque estamos siempre invitados a pensar en términos de la política vertical, es decir, de arriba abajo. ¿Qué nos va a dar este gobierno? ¿Qué viene del Estado? Y eso genera, en términos de algún autor más contemporáneo, una especie de frontera antagónica. Nos podemos situar a la derecha o a la izquierda. Podemos ser más conservadores o más progresistas en una idea que la política siempre viene de arriba abajo porque el poder ordena lo social. Cuando nosotros establecemos este eje telúrico, este eje horizontal, este eje del suelo, ampliamos el campo de la política porque nos permite ver con mayor nitidez que no todas las lógicas populares políticas están atravesadas por un antagonismo izquierda, derecha, nosotros ellos, sino que hay una política
en términos nuevamente de Rodolfo Kusch, para vivir. Los pueblos hacen política y la hacen permanentemente, más allá de la constitutoria, en una lógica para vivir, no en una lógica para poder ser, para poder dominar, para poder conquistar. Y esa política para vivir es el ciclo del pan, o sea, circuitos para generar aquello tan básico como la alimentación, el derecho al arraigo, en el cual los pueblos, nuestras comunidades resisten, y que lo hacen de manera autónoma. Si esto está presente, si esto vale la pena, si mirar a los territorios en esas lógicas populares que se reproducen cotidianamente, silenciosamente, pero que están. Si nosotros validamos esto, estamos en mejores condiciones de que en coyunturas donde accedan a las instituciones del Estado, gobiernos con mayor sensibilidad social, como esperamos que ocurra a partir del 27 de octubre, tenemos una mayor capacidad y mayor posibilidad de ampliar el campo de lo político y contribuir a resolver aquellas agendas históricas siempre negadas por las oligarquías y difícilmente resueltas si lo ponemos solo y únicamente en manos de la política de arriba abajo. No sé si queda claro el mensaje. Quiero decir, aquello hay que seguir haciéndolo. Tenemos que votar bien, tenemos que movilizarnos, tenemos que apoyar. Pero fundamentalmente tenemos que animarnos a reconstruir permanentemente el campo de lo político desde abajo, con tramas comunitarias, tramas populares, territoriales, que resuelven la dignidad de su vida de múltiples maneras y que encuentran un amparo cuando los gobiernos son sensibles a estas construcciones populares.